Bien, decía entonces, em, ¿alguna consulta? ¿Cómo se encuentran con esta posibilidad de, a partir de esta propuesta de puntos, de preguntas, de interrogantes, esta revisión que hicimos de este proyecto en particular, cómo ven la posibilidad de, a partir de este análisis, hacer un análisis sobre lo propio? Digo, ¿sería viable? ¿Sería posible? Eh, ¿Se encontraron con que el informe que hicieron estaría dentro de lo esperado? ¿Encontraron con que deberían reformularlo en algunos aspectos? ¿Vamos bien? ¿Continuamos o quieren que detengamos acá? Profe, en mi Sí, Sole. caso me quedó bastante corto, diríamos, porque no pensé que había que incluir todo, diríamos, muchos de los detalles que ya están expuestos en la observación que nos dieron ustedes, en el anexo 2, el informe de la Sí. observación de clase. Y no, me quedó mucho más general, o sea, no fui tan puntual a la cantidad de alumnos, es como que no volví a repetir cosas que ya decía, y por ahí me lo fui, apunté a lo que me parecía importante en cuanto a lo que pasaba en la clase en ese momento, como que participaban dos profesores que observaban, estaban atentos a lo que les costaba y no a los alumnos. Diríamos, en mi caso, o sea, tendría que reformularla, Bien, separando bien lo que es materiales, diríamos, la división que hiciste recién vos. exactamente. Tengan en cuenta que este informe Me parecía debería, redundante, por eso claro, no, por ahí no entendía qué tenía que poner bien. está perfecto. Ah, bien, perfecto, Enrique. Bien, entonces acá tienen un detalle de cómo volver a revisar, de cómo volver a analizar este informe de observación, teniendo en cuenta esto que les mencionaba. Digo, el informe de observación de observación diagnóstica, es un informe de evaluación diagnóstica, es como donde van a volcar a describir todos aquellos puntos que son importantes en cuanto a qué es información con la cual se cuenta para poder después seguir diseñando el proyecto. Puede que ante un grupo no necesiten presentar un proyecto y dentro del proyecto no necesiten armar un informe de evaluación diagnóstica. La pregunta que yo les haría es, todo este rastreo de todos estos puntos que fuimos haciendo recién, ¿no serían del orden de lo factible a observar en una clase si yo lo que estoy intentando hacer es una especie de evaluación diagnóstica para ver dónde estoy parada para después desde ahí tomar decisiones? Sí, totalmente. En las palabras, en todo el detalle de las oraciones y las redacciones, como que tenés que prestar atención a lo que te están queriendo transmitir, digamos, en este caso. ¿Podrías, entre paréntesis, podrías compartir todo ese listadito de preguntas por el chat? Por supuesto, sí. Porque sí, quise tomar nota, pero preferiría tenerlo más. Dale, lo que podemos hacer es esto. Obviamente después van a contar con la grabación de esta clase para poder recurrir a ella. Y yo lo que puedo hacer también que es lo que, si se quiere, en algún punto tenía pensado proponerles, es en el foro del trabajo práctico número 2, que fíjense que si hacen un rastreo ahí en nuestra pestaña, están disponibles todos los foros. En ese foro, abrir un tema nuevo que incluya todos estos puntos para hacer una revisión de la entrega que fueron realizando. Y ahí les comparto todas estas preguntas, que son preguntas para orientar de algún modo un posible análisis de lo propio en relación al trabajo práctico número 2. ¿Sí? ¿Eso les parece que se las comparte Sí, ahí? está bien. Sí, sí, Bien. sí. En mi caso, si bien fui encontrando los elementos que uno necesitaba para armar el proyecto en cuanto a los temas, a los contenidos, pero siempre me remitía a la observación, al anexo 2, o sea, todo lo que ustedes nos habían dado. Y no es que volví a armar un informe propio de observación en base a eso. Pero es Bien. como que los elementos los iba encontrando leyendo detenidamente, digamos, como para hacerme una idea de qué clase estaba observando y a dónde había que apuntar. Perfecto, Sole. Si se quiere, este análisis que hicimos recién del informe de evaluación diagnóstica,
apunta un poco también a una cuestión más de formalidad, como es un trabajo, bueno, ¿qué debería incluir en ese trabajo? ¿Qué me está solicitando la consigna que incluya en ese trabajo? Sin embargo, corriéndonos de esto, digo, si dentro de la observación, Sole, en tu caso, pudiste rastrear toda esta información y la pudiste utilizar como fundamento para diseñar la intencionalidad, para diseñar el contenido, para diseñar el tema, trabajo logrado, ¿sí? Porque precisamente el proyecto, más que interesarnos desde una cuestión de lo técnico, de qué incluir, qué no incluir, lo que nos interesa es que el proyecto nos sirva como espacio para poder pensar la práctica, ¿sí? Para poder pensar, en este caso, dentro de las posibilidades que esta cursada virtual nos permite, obviamente, el diseño, teniendo siempre en cuenta que la propuesta que les estamos haciendo en relación al diseño, en este caso a la planificación, va de la mano de lo estratégico, ¿sí? En ningún momento el diseño de un plan de clase o el diseño de un proyecto se los estamos pensando desde lo técnico, desde lo administrativo del papel, y que después eso va a ser lo que sinceramente voy a implementar. Estamos todo el tiempo tratando de pensarlo desde lo estratégico, desde esta mirada de la guía a través de la cual voy organizando estimativamente un proceso, me voy planteando intenciones, me voy armando, si se quiere, un recorrido, sabiendo que después la situación de clase presenta otras cuestiones que son difícilmente abordables en una planificación, ¿sí? Y que sería como bastante complejo, o no, depende mucho también de qué estamos pensando en relación a la enseñanza, pero consideramos que es bastante complejo agarrar un proyecto e implementarlo tal cual, o agarrar un plan de clase e implementarlo tal cual, ¿sí? Justamente hay otras cuestiones que hacen a la práctica de enseñanza. Sin embargo, sí, volviendo a lo que mencionaba Soledad y que compartía Enrique en el chat, que dice que le pasó lo mismo. Si en toda esta lectura de los dos informes fueron pudiendo rastrear todos estos puntos que les compartí previamente, y estos puntos son los que fundamentaron las decisiones o los que pueden utilizar para fundamentar las decisiones que fueron tomando para el diseño de la intencionalidad, los contenidos de los temas y la evaluación, impecable. ¿Sí? Si pueden plasmarlo en el informe de evaluación diagnóstica, sería interesante porque ahí queda, ¿sí? Queda como visible, y hasta incluso puede llegar a ser más ordenado para vos, en tu caso, Sole, para poder hacer esta ida y vuelta entre el informe, la fundamentación, la intencionalidad, los contenidos y demás. ¿Sí? Sí. Bárbaro. ¿Algún otro comentario o consulta en relación a este aspecto particular del proyecto? Bien. Está otra vez en pantalla el proyecto, ¿sí? En el apartado fundamentación, ¿no? ¿Lo están pudiendo ver? Ahí me dice que sí, Sí, pero no sí. estoy segura. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí, está bien. Bárbaro. Vamos a la fundamentación, ¿sí? Elemento que continúa al informe de evaluación diagnóstica. Y vuelvo a proponerles esto de que vayan haciendo una lectura de lo propio a partir de lo que vamos a ir analizando. En la fundamentación, sí, Enrique, no sé si ibas a mencionar algo. No, sí, sí. No, estaba el micrófono este que ando medio. Aparezco por todos lados. Sí. No pasa nada, pues estás ahí a doble dispositivo, tenemos pantallitas. Bueno, miren, el único momento en donde tenemos así como dos personalidades que nos podemos clonar y estar en dos espacios distintos, ¿no? Dos pantallas diferentes. Bueno, bien, la fundamentación. La fundamentación fundamentalmente lo que tiene como intención es la de presentar y fundamentar la propuesta, ¿sí? Y como tal, entonces, debería poder mencionarse para quiénes está destinado este proyecto,
qué se va a enseñar, ¿sí? O sea, qué contenidos y qué temas, o qué posibles temas se van a enseñar, para qué o con qué intenciones, ¿sí? Y es eso lo que vamos a ir intentando rastrear en todas estas frases que están pintadas, ¿sí? Y el por qué también, ¿sí? En este sentido, en los por qué de este proyecto, es que podemos recurrir a el informe de evaluación diagnóstica situacional, ¿sí? Es ahí donde podemos encontrar los por qué de todas estas decisiones, ¿sí? Tratando de rastrear todos estos puntos y estas preguntas que les fui proponiendo hacer previamente. Como podrán observar entonces, en esta fundamentación se está haciendo referencia a la escuela y el año para el cual está pensado este proyecto, así que parece que es aleatorio, pero en realidad, fíjense que en este caso de esta escuela en particular son 7 años, ¿sí? Entonces, es interesante que aparezca que es el segundo año de esta escuela en particular y no de otra, ¿sí? Porque eso ya va dando el marco situacional al proyecto. ¿Para quiénes? ¿Sí? ¿Qué se va a enseñar y para qué se va a enseñar? ¿Para qué se van a enseñar esos contenidos y esos temas? Entonces podemos empezar a analizar en todo esto que está pintadito acá, si aparecen mencionados o aparecen referencias a los contenidos, que somos, si se quiere, un poco el protagonismo de este proyecto, los contenidos que se van a enseñar y las intencionalidades que se van a enseñar. Si estamos pensando en un proyecto para la asignatura de educación física, es entonces importante que aparezcan las referencias en relación a los conocimientos, a los contenidos disciplinares con los cuales se va a pensar la enseñanza. Podemos encontrar entonces que se presenta que el contenido sobre el cual se va a trabajar es el handball, ¿sí? Estructuras de los juegos deportivos y principalmente la estructura del handball. Podemos encontrar también que se hace referencia a lo específico del handball, a los contenidos específicos del handball, y se mencionan las reglas, se mencionan técnicas, tácticas, roles y estrategias de juego, ¿sí? Teniendo como intención llegar a jugar el deporte de forma reducida, ¿sí? Se presenta entonces y se fundamenta este proyecto a partir de comunicar estas intenciones y estos contenidos. Y si seguimos avanzando, el proyecto dice: la intencionalidad estará puesta en que los alumnos aprendan o vayan incorporando las características del deporte, para que al final del bimestre puedan utilizarlas. Digo, ahí podríamos decir que hay una presentación en relación a los contenidos y a las intencionalidades, que están claras, ¿sí? Que uno, leyendo la fundamentación del proyecto, sabe de qué se va a tratar. Sabe medianamente o podemos pensar en qué cómo estarían encaradas las clases, qué tendríamos que poder ver en una clase, o yo, profesora, a cargo de este grupo, habiendo diseñado este proyecto, en mis clases es esto lo que voy a trabajar, ¿sí? Ya tengo un primer dato como para organizar la clase 1, la clase 2, la clase 3, ¿sí? En relación al diseño del proyecto, esta parte de la fundamentación, después podríamos analizarla en su relación con las intencionalidades, los contenidos, los temas, ¿sí? Y la evaluación. Por lo tanto, este análisis que les propongo hacer de la fundamentación tiene entonces, otra vez, esta lógica de ver qué se incluyó en la fundamentación, si está la información necesaria para que la fundamentación cumpla con su función, que es esto de presentar y de fundamentar la propuesta, y a su vez también tener en claro qué es lo que se está mencionando que se va a enseñar, para después hacer la relación o buscar esa coherencia con las intencionalidades, los contenidos y los temas, ¿sí? No por una cuestión arbitraria, sino precisamente porque acá está el nudo de lo que se pretende enseñar, ¿sí? Acá es donde desarrollaron
¿Cuál es la intención del proyecto? ¿Para qué diseñaron este proyecto? ¿Qué pretenden enseñar este grupo de segundo año del Bachillerato de Bellas Artes? Sabemos que esto tiene que estar reflejado en la intencionalidad, en los contenidos, en los temas, ¿sí? Entonces, hacer esta revisión para poder tener en claro estas cuestiones y después ponerlas en relación con las intencionalidades nos va a ir dando una idea de si el diseño que fui organizando es coherente y si realmente me puede servir luego como guía para mis clases. Vuelvo a moverme para el otro lado, así les comparto el punteo. ¿Sí? Encontramos entonces que la fundamentación cumple con la función de presentar y fundamentar la propuesta, y se puede observar coherencia entre lo que aquí se expresa y los demás elementos del proyecto, ¿sí? Si hiciésemos este análisis de poner en relación con las intencionalidades de los contenidos y los temas, se puede observar coherencia entre lo que se fue mencionando. Ya que podemos observar todos estos puntitos que aparecen acá en el párrafo a continuación. ¿A quiénes está destinada la propuesta? ¿Qué se enseñará? ¿Sí? Los contenidos y los posibles temas para este lapso de 2 meses. ¿Para qué o con qué intencionalidades? ¿Y por qué se tomaron estas decisiones? ¿Sí? ¿Por qué se tomaron estas decisiones? En función del recorrido que viene realizando el grupo en relación a los conocimientos de la educación física y lo que el programa propone acerca de esos conocimientos, ¿sí? El recorrido que viene realizando el grupo, ¿dónde podemos rastrear ese recorrido que viene realizando el grupo en el informe que estuvimos analizando previamente? Con todos esos ítems y ese detalle, ese punteo de el análisis de aquello que se ha ido observando, que nos puede dar el marco de una especie de evaluación diagnóstica que nos permita saber dónde estamos parados, por decirlo de algún modo, ¿sí? Respecto de la fundamentación, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda? Volvemos a hacer una lectura de estos puntos que les fui mencionando. ¿Alguna duda en relación a lo que ustedes fueron diseñando sobre su propio proyecto? No, profe, yo en mi caso no. Por ahí las dudas más grandes que tengo es si está bien, digamos, al momento de llevarlo, digamos, a los temas, a lo que va a ser más específico de cada clase. Qué sé yo, por ahí la fundamentación, no sé, yo pienso que está bien porque cuenta más o menos lo que va a decir, lo que dice después en los contenidos, o sea, no me costó tanto eso, sino ya te digo, lo más específico a las clases, pensar por ahí, bueno, este tema se puede organizar en tantas clases, se pueden dar ciertas actividades, ¿qué puedo poner como tema que abarque lo que yo estoy diciendo de la fundamentación? Eso por ahí a mí lo que más me costó, pensar en la clase y en llevar todo lo de la fundamentación, contenidos, intencionalidades a la específico, a las clases, y bueno, después la evaluación también, porque bueno, se desprende un poco de los temas y de todo. Bien, vamos a llegar a eso, porque este análisis que vamos haciendo a partir de este punteo lo vamos a hacer también con las intencionalidades, con los contenidos, los temas y la evaluación, ¿sí? Entonces ahí van a aparecer algunas preguntas que sirvan de guía y algunos puntos a tener en cuenta de cuál es el sentido de pensar una intencionalidad o de pensar un contenido, de pensar un tema, ¿sí? Y en este juego que podamos hacer de poner en relación la fundamentación y estos elementos que menciona Facundo, entiendo que estas dudas se van a poder ir despejando. Teniendo en cuenta lo que estuvimos revisando acá, si observamos que podemos identificar contenidos, podemos identificar, bueno, acá no están especificados los temas, por ejemplo, esto podría ser algo que pueden tener en cuenta en la fundamentación, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué se está haciendo referencia con técnicas? ¿A qué se está haciendo referencias con estrategias de juego? Eso va a ser del orden del tema, ¿sí? Lo que va a especificar cada uno de estos contenidos van a ser los temas puntuales de clase, ¿sí?
que eso también lo podrían mencionar en la fundamentación. Digo, si en la fundamentación aparecen algunas de estas cuestiones, después vamos a poder ir continuando con el análisis y poner en relación algunas de estas cuestiones. Por eso es interesante que puedan identificar en su propia fundamentación qué fue lo que fueron volcando en cada uno de estos espacios. ¿Sí? Igual me queda ahí tu inquietud, Facundo, para que la recuperemos cuando avancemos con el resto de los elementos. Podríamos decir que si en la fundamentación todos estos puntos están bastante bien identificados, no les quedan dudas, pueden encontrar cierta precisión en lo que fueron mencionando, hay algo del orden de la claridad de lo que pretenden con este proyecto, ¿sí? Entonces después va a ser más sencillo seguir laburando con el resto de los elementos del proyecto y poder pensar las intencionalidades, los contenidos y los temas, ¿sí? Algo que quisiera por ahí también aprovechar de esta fundamentación es, volviendo otra vez a la cuestión de lo formal, fíjense que hay una cita, la cita es del programa de la materia, eso es interesante, ¿sí? Se está recuperando el programa para fundamentar algunas de las decisiones que se tomaron en este proyecto y puntualmente de lo que se menciona en la fundamentación, eso por una parte, y por otra parte también mencionarles cuestiones que tienen que ver con el uso de la cita, ¿sí? Fíjense que la cita tiene entre paréntesis la referencia, ¿sí? Acá entre paréntesis la referencia con el año y la página, ¿sí? Acá como sugerencia yo les comparto que todo lo que tiene que ver con las referencias de la cita, incluyan dentro de esa referencia el año, coma y el número de página, ¿sí? Y en este caso en particular, como podrán ver, es una cita larga. Todo lo que son citas largas, y seguimos las normas las normas APA, que son las que generalmente se utilizan para las presentaciones de escritos así formales, son las que de hecho se han tomado en cuenta en el Congreso, y son con las que también les vamos a proponer trabajar en el trabajo final. Estas normas mencionan que todo lo que tiene que ver con citas largas, son de más de 40 palabras, ¿sí? Fíjense que si yo acá pinto el párrafo, me aparecen acá abajo, que son 70 palabras las que conforman este párrafo. Todas estas citas de más de 40 palabras, lo que se sugiere es que se pongan así en párrafo aparte, con una alineación hacia la izquierda y una sangría, que fíjense que corre el párrafo del margen derecho, ¿sí? Se los dejo acá como detalle para que lo vayan teniendo en cuenta, de ir revisando cuestiones de aspectos formales que seguramente después van a ser del orden de cómo estructurar el archivo para presentar el trabajo final, ¿sí? No las quiero abrumar con más información, después eso lo vamos a ver específicamente, pero me parece que es interesante mencionarlo en este momento para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuestiones de formalidad de las entregas de los párrafos, de los trabajos, perdón. Profe, sí. En la fundamentación siempre tenemos que poner citas o de que no. No es del orden de lo obligatorio. Si aparecen citas que permiten fundamentar lo que están desarrollando en esa fundamentación, pero sí, bienvenido sea. Yo la sugerencia que les hago en relación a la fundamentación del proyecto es que ahí intenten acotar la fundamentación a lo que tiene que ver específicamente con la propuesta, ¿sí? de enseñanza. No es necesario que la fundamentación incluya un gran desarrollo en relación a la educación física o en relación a cuestiones más del orden de lo epistemológico a gran escala, ¿sí? Sino que la fundamentación tenga como esta cosa de lo específico de la propuesta,
¿sí? De enseñanza. En este caso particular, este compañero o esta compañera tomó citas que le dan la posibilidad de fundamentar el enfoque que le va a dar a la enseñanza, ¿sí? Y entonces aparece esa cita que obviamente siempre que todo lo que esté dicho esté fundamentado con material teórico, es del orden de lo esperable, digo, sobre todo cuando se hacen afirmaciones o se mencionan cuestiones de posicionamientos teóricos, es importante que esto tenga un correlato con material bibliográfico, ¿sí? En otro de los proyectos que vamos a analizar, podemos ver, por ejemplo, que el compañero o la compañera lo que hizo fue tomar una cita para fundamentar su propuesta de evaluación, ¿sí? Acá pueden ver. Mencionó cómo va a evaluar, en qué va a consistir la evaluación de este proyecto, que eso es también algo del orden de la fundamentación que sería interesante que lo puedan incluir. Y tomó a Anijovic y el texto de Anijovic, y también tomó un texto de Alió, como para brindarle una apoyatura teórica a su propuesta de evaluación para este proyecto, ¿sí? Obviamente todo lo que aparezca acá citado, es importante que después, al final, en la bibliografía, esté consignada la referencia bibliográfica, ¿sí? Que aparezca el texto, Anijovic, Capelletti, el año, el nombre de ese libro, de ese capítulo, ¿sí? Y que así hagan con toda la bibliografía que fueron utilizando a lo largo del escrito. Yo insisto, siempre que todo aquello que sea firme y que tenga la posibilidad de tener apoyatura teórica, bibliografía, que esté aportando para fundamentar lo que se está mencionando, lo que se está expresando, siempre va a ser mejor a que haya afirmaciones que no tengan esta apoyatura teórica. Así que también bienvenido sea si aparecen citas, si aparecen bibliografía en la fundamentación. Teniendo en cuenta esto, de que puedan hacer, que no dejen de lado lo que tiene que ver con lo específico de la fundamentación del proyecto, que es la propuesta de enseñanza que están pensando para este segundo año, ¿sí? Estefanía, ahí está respondida la pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra consulta en relación a la fundamentación? Estos mismos puntos también se los comparto ahí en el foro, como había propuesto Sole. Así también les quedan como referencia. Sigamos hacia las intencionalidades, ¿sí? Habíamos hecho entonces un rastreo de esta información que aparece en la fundamentación, fuimos ahí revisando cuestiones que tienen que ver con estos puntos que les compartí como posibles ideas para poder revisar la fundamentación, ¿sí? Si seguimos avanzando sobre las intencionalidades, los contenidos y los temas, lo que podemos analizar entonces son algunas cuestiones en particular. En primer lugar, poder pensar en esto que les mencionaba hoy previamente. La intencionalidad educativa general se relaciona con el programa del Bachillerato de Bellas Artes, que era nuestro documento curricular de referencia. La intencionalidad está extraída de ese documento, en este caso en particular, sí. ¿Sí? Podríamos decir entonces que se corresponde con los lineamientos institucionales, ¿sí? Ese sería un primer análisis para hacer de la intencionalidad educativa general, ¿sí? Si nos vamos a la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Ahí lo que tenemos para hacer también es una serie de análisis en lo que tiene que ver con lo que se incluye específicamente en esta intencionalidad bimestral y en su relación con la intencionalidad educativa general, ¿sí? Vamos a ver primero lo que está pintadito acá con naranja, ¿sí? Que es del orden de
lo que tiene que ver con el modo en el que están enunciadas estas intencionalidades, ¿sí? Como podrán ver, la intencionalidad educativa general está enunciada ahí en modo de objetivo, ¿sí? Por eso ese infinitivo en esta palabra. Así que acá que podríamos analizar entonces si la intencionalidad educativa bimestral se corresponde con la general en relación a seguir ese mismo modelo de enunciación de la intencionalidad, ¿sí? Si ustedes leen acá podrán observar que los estudiantes dominen no se correspondería con un objetivo, ¿sí? Tal y como está mencionado en la intencionalidad educativa general. Acá deberíamos poder utilizar, por ejemplo, la palabra dominar. Ahí encontraríamos un correlato entre las dos intencionalidades que se corresponden con estos lineamientos institucionales, ¿sí? Eso en primera medida, en esta relación intencionalidad educativa general e intencionalidad educativa bimestral. Si nos vamos a lo que tiene que ver específicamente con la intencionalidad educativa bimestral, lo que podríamos analizar es precisamente que acá es donde deberíamos poder observar contenidos, temas, intenciones con las que se van a llevar a cabo estos contenidos y estos temas. Y un primer análisis que podemos hacer está acá, Humboldt. Contenido de la educación física sobre el cual va a versar este proyecto. ¿Sí? Podemos ver al interior del Humboldt qué es lo que se va a enseñar. Y entonces encontrar ahí pintadito en rosa, podemos encontrar los contenidos al interior del Humboldt que se van a enseñar en este proyecto. Según este proyecto, serán habilidades motoras específicas tales como pase y recepción, con sentido táctico y estratégico. ¿Sí? Ahí tenemos una primera aproximación para poder identificar los contenidos. ¿Sí? Esta pintada de palabras lo que propone justamente esto es poder tener así visiblemente el poder observar para poder tener en claro qué es lo que se está proponiendo, qué contenidos se están proponiendo enseñar a través de esta intencionalidad. ¿Sí? Situaciones de juego, como otro dato importante a tener en cuenta. ¿Sí? Si vamos a pensar entonces propuestas en el marco de este proyecto está mencionando que va a ser la enseñanza del Humboldt a partir de que tenga protagonismo el juego, ¿sí? Que tenga protagonismo las situaciones de juego, que tenga protagonismo todo lo que implica lo táctico y lo estratégico dentro de la enseñanza de este deporte para poder jugarlo. ¿Sí? Bien. Intencionalidades. Específicamente lo que tiene que ver con la intencionalidad educativa bimestral. Preguntas. Antes de seguir avanzando en esta relación. Profe, en ese caso, ¿está bien con aclarar solamente, por ejemplo, estamos hablando de habilidades motoras específicas? ¿Estaría bueno ponerle todas las habilidades motoras específicas que uno va a trabajar a lo largo del bimestre o ahí está, digamos, detallado como un ejemplo de alguna habilidad motora o solo pase y recepción se va a dedicar el bimestre? Bien, ahí hay una pregunta súper interesante. Todo lo que tenga que ver con especificar contenidos y temas, ¿sí? No va a estar nunca de más, al contrario. En ese caso, Facu, si querés volcar el detalle de qué técnica o de qué habilidades técnicas se van a llevar a cabo, bienvenido sea. De hecho, el compañero o la compañera que realizó este proyecto está mencionando pase y recepción. Podríamos decir entonces que dentro de los contenidos y los temas que se vayan a desprender de esos contenidos, el pase y la recepción tendría que poder estar presente. Del mismo modo que también debería poder estar presente cuestiones que hagan a lo táctico y a lo estratégico. ¿Sí? Y ahí retomo tu pregunta de hoy, Facu.
¿Cómo hago para pensar los contenidos y los temas? Acá tenemos un primer punto para analizarlo. Contenidos y temas en relación a lo que se está mencionando en la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Teníamos entonces cuestiones tácticas, cuestiones estratégicas, cuestiones de habilidades técnicas. Estos contenidos deberían poder tener temas que los estén representando, temas que se desprendan de esos contenidos, que permitan pensar el abordaje de esta intencionalidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que justamente el tema lo que permite es visualizar en qué se va a enfocar la enseñanza, en esa clase en particular, ¿sí? Como decíamos en encuentros anteriores, mientras enseñamos Handball hay una diversidad de cuestiones posibles a ser enseñadas y una diversidad de cuestiones posibles a ser aprendidas. Bueno, como profe a cargo de este grupo, en relación a lo que observé, en relación a lo que me propuse enseñar, que desarrollé en la fundamentación, en relación a la intencionalidad bimestral que construí, me propuse enseñar cuestiones que hacen a lo estratégico, cuestiones que hacen a lo táctico, y en el marco de estas situaciones jugadas poder utilizar las habilidades técnicas para poder configurar el juego del handball. Bueno, ¿qué temas son los que me permitirían enseñar a través de esta intencionalidad? ¿Sí? Vamos a volver a compartir y vamos a irnos a los temas, ¿sí? Decíamos, habilidades técnicas, decíamos cuestiones que tienen que ver con lo táctico y lo estratégico. El análisis que vayamos a hacer de estos temas, de esta lectura de temas que aparecen acá, tendrían que poder permitirnos analizar si a partir de este tema, paz y recepción, podríamos estar aportando para abordar la intencionalidad que leímos previamente. Lo mismo con desplazamiento, con lanzamiento, con comunicación, carrera, ¿sí? O podemos ir a lo específico de cómo construir el tema, pero digo, la primera pregunta que nos podemos hacer es si cada uno de estos puntos, de estos temas que están punteados acá, nos permitirían ponerlo en relación con la intencionalidad educativa bimestral. ¿Sí? Eso en primera medida. En segunda medida, lo que podríamos analizar es lo siguiente. Ven acá está pintadito desplazamiento y carrera, y la pregunta que ahí les propongo es, teniendo en cuenta que el tema es lo que da cuenta de en qué se enfocará la enseñanza y particularmente la intervención, ¿qué diferenciaciones podríamos concebir entre este tema, carrera, y el de las clases 3 y 4, carrera y desplazamiento? ¿Por qué esa diferenciación? ¿En qué se estaría enfocando la intervención en cuestiones diferentes para poder hacer esa diferenciación entre desplazamiento y tema? ¿O qué se está pensando por desplazamiento y qué se está pensando por carrera para poder pensar la enseñanza del handball en este caso en particular? Lo mismo podríamos pensar por qué la diferenciación entre técnica y paz y recepción. ¿Paz y la recepción sería una técnica? O el paz y la recepción sería una cuestión diferente, y acá en técnica, ¿qué estaríamos enseñando? Lo mismo para táctica. Para la táctica, ¿qué tema específico enseñaríamos? ¿Qué situaciones de juego, qué situaciones tácticas estaríamos enseñando? ¿Sí? Teniendo en cuenta también de si esta temporalización se ajusta a la cantidad de clases del periodo. ¿Sí? Otro detalle, 16 clases, recuerden que era un encuentro semanal, con lo cual son 8 clases en el bimestre. ¿Sí? Esta temporalización la deberíamos poder revisar en ese sentido. ¿Sí? Profe,